Tema 7. Órganos de los sentidos. Al reunir información proveniente de los diferentes sentidos, la corteza cerebral experimenta sensaciones, que son el reconocimiento de estímulos, e integra informaciones para formar percepciones, que no es otra cosa sino interpretación con significado consciente. Los órganos de los sentidos transforman la energía de los estímulos provenientes del mundo en energía aprovechable para el sistema nervioso, esto es, energía eléctrica. A ello se le conoce como transducción, el proceso mediante el cual se transforma la energía de los estímulos en cambios eléctricos identificables por las neuronas, activando los potenciales de acción. Las diferentes zonas de la corteza cerebral encargadas de dar respuesta a los sentidos son: en el lóbulo frontal, la corteza motora primaria y la corteza premotora, que envían órdenes a los músculos esqueléticos para efectuar el control motor. La corteza somatosensitiva, que recibe e integra señales del tacto, como dolor, presión y temperatura. En el lóbulo parietal, el área del gusto. En el lóbulo temporal, la corteza olfativa y la corteza auditiva. Y en el lóbulo occipital, la corteza visual. Los receptores son estructuras especializadas en traducir energía del ambiente en impulsos nerviosos. Es preciso señalar que todos los receptores sensoriales producen señales eléctricas, pero cada tipo de receptor se especializa en producir su señal únicamente en respuesta a un determinado estímulo del entorno. Así podemos clasificar a los receptores según el tipo de estímulo al que respondan o según el tipo de energía. Según el tipo de estímulo encontramos exteroceptores, aquellos que reciben estímulos del medio externo a través de los órganos de los sentidos. Propioceptores, reciben estímulos de localización espacial a través del sistema vestibular, el cerebelo, la corteza cerebral y el sistema músculo-esquelético. Y por último, interoceptores, que reciben estímulos del medio interno a través del hipotálamo. Ahora, específicamente hablando de los exteroceptores, los podemos clasificar según el tipo de energía al que respondan. Así, encontramos mecanorreceptores, que reaccionan ante presión mecánica como el sentido del tacto y el oído. Quimiorreceptores, que responden ante señales químicas como el sentido del gusto y el olfato. Fotorreceptores, que reaccionan ante energía óptica como el sentido de la vista. Y termorreceptores, que reaccionan ante energía térmica, nuevamente el caso del sentido del tacto y el sentido del gusto. Comencemos con el sentido de la vista, que responde a señales lumínicas, traduciendo las vibraciones electromagnéticas de la luz en impulsos nerviosos que luego transmitirá al cerebro. Sus órganos sensoriales son los ojos, ubicados en las cavidades orbitales de la cara. El sentido de la vista se encarga de reconocer mediante impresiones luminosas volumen, forma, color, tamaño y demás cualidades de los objetos, además de contribuir al establecimiento del ciclo circadiano. Entre las estructuras accesorias perioculares o de protección del sentido de la vista hallamos cejas, cuya principal función es la de proteger contra sudor, rayos solares directos, lluvia, polvo, arena y demás partículas extrañas. Las pestañas, que mantienen material extraño fuera de los ojos. Los párpados, esos pliegues de tejido conjuntivo y muscular que ofrecen protección contra la cantidad excesiva de luz y cuerpos extraños, pero que también diseminan secreciones lubricantes mediante la acción del pestañeo. Glándulas ciliares, específicamente hablamos de las glándulas de Moll,
unas glándulas sudoríparas ubicadas entre las pestañas y que por supuesto secretan sudor, glándulas tarsianas o tarsiales, que son dos tipos de glándulas sebáceas, las glándulas de meibomio ubicadas en el interior del tarso ocular y las glándulas de Sayce ubicadas en el folículo piloso. Aunque tengan distintas ubicaciones, ambas cumplen la misma función, que es la secreción de una sustancia aceitosa que lubrica el ojo e impide que las pestañas se peguen entre sí. Glándulas lagrimales. Liberan una solución salada compuesta por anticuerpos, moco y lisocima, específicamente una enzima bactericida, en la superficie anterior del ojo. Las glándulas lagrimales están ubicadas encima del extremo lateral de cada ojo y mantienen limpia y húmeda la superficie expuesta al aire para evitar su deshidratación. Por último, la túnica conjuntiva, una membrana mucosa que rodea los párpados internamente y que lubrica el globo ocular y lo mantiene húmedo. En esta imagen apreciamos las glándulas de meibomio, ubicadas en el tarso ocular, y las glándulas de Sayce, ubicadas en el folículo piloso. La ubicación de las glándulas lagrimales, encima del extremo lateral del ojo, producen el líquido conocido como lágrimas. Estas viajan a los conductos lagrimales excretores, de ahí bañan la superficie del ojo, son recogidas por el canal lagrimal superior e inferior, pasan a depositarse en el saco lagrimal, de ahí viajan por el conducto nasolagrimal y finalmente son expulsadas por la cavidad nasal. Seguimos con las estructuras de sujeción, aquellas que soportan o sujetan o permiten los movimientos de los ojos. Se trata de 6 tipos de músculos: el recto, lateral y medio, el recto superior e inferior, y el oblicuo superior e inferior. En conjunto, estos 6 tipos de músculos permiten los movimientos de los ojos. Pasemos ahora a estudiar la anatomía del ojo. El globo ocular está conformado por una serie de paredes y una parte interna. Las paredes están formadas por 3 capas: la capa fibrosa, la vascular y la sensorial. Y el interior del ojo está formado por humores separados a su vez por una estructura denominada cristalino. Comencemos con la capa fibrosa, esa cubierta externa del globo ocular compuesta a su vez por la esclerótica y la córnea. La esclerótica es el tejido conectivo denso, blanco y brillante, comúnmente llamado lo blanco del ojo, que cubre todo el globo ocular excepto la córnea. Permite dar forma y rigidez al ojo, protege sus partes internas y sirve de soporte para la conexión de los músculos que acabamos de mencionar. Por su parte, la córnea es una envoltura fibrosa transparente ubicada en la parte central anterior de la esclerótica. Se trata de la parte más expuesta del ojo. Funciona como una especie de ventana que deja pasar la luz hacia el interior del ojo, y es donde ocurre la mayor refracción de los rayos incidentes. Identifiquemos en esta imagen esas estructuras: la esclerótica, que es toda la parte blanca, y desde esta zona hasta esta zona la córnea. Por ejemplo, si usaras lentes de contacto, es en la córnea donde lo colocarías, la parte más expuesta del ojo. Siguiente capa: capa vascular, compuesta por la coroides, el cuerpo ciliar y el iris. La coroides es una membrana delgada que cubre la mayor parte de la superficie interna de la esclerótica. Contiene muchos vasos sanguíneos y melanocitos que producen melanina y le dan a esta capa un color marrón oscuro. La melanina tiene la capacidad de absorber los rayos desviados, lo que impide que la luz se disperse dentro del globo ocular. El cuerpo ciliar lo constituyen unos pliegues musculares que sostienen al cristalino mediante ligamentos llamados sonula ciliar o fibras sonulares, que no son otra cosa sino fibras de una proteína llamada elastina.
Y por último el iris, que se trata de una estructura formada por fibras musculares lisas, circulares y radiales que otorgan color al ojo. La función del iris es regular la cantidad de luz que atraviesa el cristalino. Relacionada con esta estructura aparece la denominada pupila. Pero a diferencia del iris, que sí es una estructura muscular y fibrosa, la pupila es una simple abertura, un espacio redondeado del iris a través del cual ingresa la luz en el globo ocular. Si hiciéramos, por ejemplo, una disección del ojo, podríamos separar al iris, que son todas estas fibras musculares radiales, pero la pupila no es una estructura como tal, sino una simple abertura. Nuevamente, el iris y el espacio, el hueco que queda, es la pupila. Es decir, lo que se dilata y se contrae es realmente las fibras musculares del iris, dejando entonces el espacio o la abertura a la que llamamos pupila. Mostramos a la coroides, esa capa altamente vascularizada, el cuerpo y la zónula ciliar que sostienen el cristalino, del cual hablaremos más adelante, el músculo formado por el iris y el espacio que queda, que es la pupila. La capa sensorial está compuesta por la retina, que a su vez es una bicapa membranosa. Al decir bicapa entendemos entonces que está formada por una primera capa, la externa, que es la pigmentada, y una interna, que es la capa neurano-nerviosa. La capa pigmentada está formada por láminas de células epiteliales con alta presencia de melanina, mientras que la capa neural está compuesta a su vez por un conjunto de células, un punto ciego o disco óptico y la fovea. Las células que conforman la capa nerviosa de la retina son las siguientes: bastones, que permiten ver en escala de grises con luz tenue; conos, aquellos que permiten ver en color y con luz brillante; células bipolares, que son neuronas que transmiten el impulso nervioso desde conos y bastones hasta las siguientes células, que son las ganglionares, neuronas cuyos axones forman el nervio óptico. De estas 4 células, únicamente los conos y los bastones son las llamadas células fotorreceptoras. El punto ciego o disco óptico es la zona en la que el nervio óptico abandona el globo ocular y por lo tanto no tiene presencia ni de conos ni de bastones. Si la luz llega o se enfoca en el punto ciego, no se forma imagen alguna. Por el contrario, en la fovea, que es la fosa cercana al punto ciego y contiene solo conos, se identifica como la zona de mayor agudeza visual o punto de visión más nítida. Indaguemos un poco más en las diferencias entre los conos y los bastones. Los bastones funcionan cuando el nivel de iluminación es muy bajo o tenue. Se distribuyen en la retina cubriendo la mayor parte del campo visual a excepción de la fovea, como acabamos de mencionar. Y son células de gran sensibilidad. Al recibir mucha luz se saturan y dejan de funcionar. Por su parte, los conos funcionan a partir de cierto nivel de iluminación. Se concentran en la fovea y permiten la percepción de detalles espaciales y de movimientos. Existen 3 tipos de conos: azules, verdes y rojos. La visión en colores es el resultado de la estimulación de sus diversas combinaciones. Ambos tipos de células contienen un arreglo de discos membranosos con pigmentos que absorben la luz y convierten la energía lumínica en impulsos nerviosos. Pero en el caso de los bastones, este pigmento se denomina rodopsina y en el caso de los conos, fotopsina. Vemos a los laterales una imagen de cada uno. Recordemos que son células. Este es un bastón alargado y tenemos entonces cada una de estas líneas es un disco membranoso donde está la rodopsina. Y en el caso de los conos, estos serían los discos membranosos donde se ubica el pigmento fotopsina. Cuando la rodopsina y la fotopsina absorben la luz, cambian químicamente, y este cambio altera la permeabilidad de la membrana celular hasta llegar a las terminaciones sinápticas. Vemos acá en amarillo representada a la retina, a la fovea
y al disco óptico muy cerca del nervio óptico. En este detalle de la retina podemos apreciar cómo se ubican las células que la conforman. Las células pigmentadas, a continuación los conos y bastones, que son las células fotorreceptoras. Ellas a su vez se comunican con las células bipolares y estas a su vez con las ganglionares, cuyos axones terminan o conforman lo que será el nervio óptico. En esta otra imagen tenemos otro detalle de la retina, donde apreciamos el recorrido de la luz. Una vez que la luz entra al ojo, desencadena una reacción fotoquímica tanto en conos como en bastones, que son las células fotorreceptoras. La reacción química activa a las células bipolares y estas a su vez activan a las ganglionares. Los axones de ellas convergen para formar el nervio óptico, y este nervio transmite la información a la corteza visual en el lóbulo occipital del cerebro. Vamos ahora a la parte interna del ojo. Encontramos la estructura denominada cristalino o simplemente lente. Se trata de una estructura transparente, flexible y biconvexa, sujetada por la zónula ciliar. El cristalino varía su diámetro para adaptar la visión a distancia en un proceso conocido como acomodación, y es el encargado de enfocar la luz sobre la retina al desviar o refractar los rayos de luz. El cristalino permite dividir el interior del ojo en un segmento anterior y en uno posterior. El segmento anterior está ocupado por un líquido claro y acuoso denominado humor acuoso, encargado de mantener la presión interna del ojo y proporcionar nutrientes y oxígeno tanto al cristalino como al iris y la córnea, y además retira los desechos. El segmento posterior está ocupado por una sustancia gelatinosa denominada humor vítreo, que es el encargado de evitar que el globo ocular se hunda hacia el interior, reforzándolo internamente. Vemos acá el cristalino, el segmento anterior ocupado por el humor acuoso y el segmento posterior ocupado por el humor vítreo. La imagen formada en la retina como resultado de la actividad del cristalino es una imagen invertida. Los axones que transportan los impulsos desde la retina se unen en la parte posterior del globo ocular en un punto llamado quiasma óptico, donde las fibras de cada lado se cruzan al lado opuesto. Luego, estas fibras llegan al tálamo y éste las envía al lóbulo occipital, que es donde se lleva a cabo la sinapsis y se produce la correcta interpretación del estímulo. Entre los defectos más comunes de la visión encontramos miopía, cuando los rayos de luz no alcanzan a la retina y se enfocan delante de ella. Una persona miope no puede enfocar de manera adecuada los objetos distantes, aunque puede ver bien a corta distancia. Entonces, cuando hablamos de miopía, nos referimos a un ojo más largo de lo normal. Por eso la luz no llega a alcanzar a la retina, que es lo contrario de la hipermetropía, cuando los rayos de luz se enfocan detrás de la retina. Las personas con hipermetropía ven borrosos los objetos cercanos, en cambio los objetos distantes los logran apreciar con claridad. Astigmatismo. Se trata del cristalino o la córnea con curvaturas desiguales. Cualquier distorsión hace que los rayos de luz converjan en forma desigual, pudiendo aparecer más de uno según el número de asimetrías presentes. Una persona con astigmatismo ve imágenes borrosas tanto de cerca como de lejos. Y por último, la presbicia, esa incapacidad del cristalino para acomodarse. Ese es un defecto que lamentablemente llega con la edad, cuando el músculo ciliar va perdiendo elasticidad y el cristalino se hace menos flexible, disminuyendo con ello la capacidad de enfocar adecuadamente y ver de cerca. Pasemos ahora al sentido de la audición y del equilibrio. Estos sentidos responden a fuerzas físicas, esto es, vibraciones del aire, por lo que lo podemos definir como un mecanorreceptor. Los órganos sensoriales de la audición son los oídos, ubicados en el interior de los huesos temporales del cráneo.
El oído se encarga de captar estímulos sonoros, su procedencia y sus características como intensidad, tono y timbre, y mantienen el equilibrio y la postura corporal aunado al órgano del cerebelo. Estudiemos la anatomía del oído y comencemos con el oído externo, compuesto por la aurícula y el conducto auditivo. La aurícula o pabellón auricular es una estructura cartilaginosa recubierta por piel, cuya función es recibir y dirigir las ondas al conducto auditivo. El conducto auditivo es un canal cartilaginoso corto y estrecho recubierto de vello y glándulas ceruminosas que secretan cerumen. El cerumen es una sustancia pegajosa que impide el paso de polvo e insectos al tímpano. La función del meato acústico es conducir las ondas sonoras recibidas por el pabellón hacia el tímpano. Identificamos en esta imagen la conformación del oído externo, el pabellón auricular y el meato o canal acústico. Identificamos la presencia de vellos y de glándulas ceruminosas que producen o secretan el cerumen. En este mismo orden sigamos con el oído medio, conformado por el tímpano, una cadena de huesecillos y la trompa de Eustaquio. El tímpano es la membrana elástica de tejido conjuntivo fibroso que vibra con las ondas sonoras. Su función es transmitir las vibraciones a la cadena de huesecillos. La cadena de huesecillos transmite las vibraciones del tímpano a los líquidos del oído interno. Sus nombres designan sus formas y se comunican en este mismo orden: martillo al yunque y el yunque al estribo. El estribo, el hueso más pequeño del cuerpo humano, más pequeño incluso que un grano de arroz, presiona la ventana oval poniendo en movimiento la endolinfa del vestíbulo. Por último, la trompa de Eustaquio es una abertura del hueso temporal que comunica con la faringe. Normalmente está cerrado, pero al tragar o bostezar se abre brevemente para igualar la presión del oído medio con la presión atmosférica externa. Nuevamente identificamos las estructuras en la imagen. Vemos el tímpano que comunica entonces con la cadena de huesecillos, empezando por el martillo, seguido el yunque, luego el estribo, que a su vez comunica con la ventana oval. Es tan importante esta secuencia que hacemos otra presentación en esta imagen. Vemos entonces nuevamente el tímpano, su estructura membranosa que al vibrar comunica esa vibración al martillo. El martillo golpea a su vez al yunque, el yunque al estribo y el estribo comunicará la vibración a la estructura conocida como ventana oval. Seguimos con el oído interno, compuesto por dos tipos de laberinto óseo y laberinto membranoso. El laberinto óseo se trata de cavidades óseas ubicadas en el hueso temporal llenas de perilinfa, mientras que el laberinto membranoso se trata de un sistema de sacos membranosos contenidos dentro del laberinto óseo y que contiene la endolinfa. En el laberinto óseo encontramos dos tipos de órganos: los órganos responsables del equilibrio, que sería un sentido, y el órgano responsable de la audición, que es el otro sentido. No confundir que aunque estén ubicados en el mismo sitio, son sentidos diferentes y también se encargan órganos distintos. Los órganos del equilibrio son los canales semicirculares y el vestíbulo. Se trata de tres canales semicirculares, uno en cada plano del espacio, unidos a una estructura denominada utrículo mediante una ampolla. Ya lo veremos más adelante. Y el vestíbulo comunica los canales semicirculares con la cóclea. Luego, cuando hablemos de la audición, estaremos refiriéndonos al órgano conocido como cóclea o caracol por su forma, compuesto a su vez por tres secciones: una rampa vestibular llena de perilinfa ubicada por encima del órgano de Corti, un conducto coclear lleno de endolinfa que contiene al órgano de Corti, cuyas células pilosas son las verdaderas receptoras de la audición, y una rampa timpánica llena de perilinfa que conecta la ventana redonda con el caracol.
La composición iónica de la endolinfa es similar al líquido intracelular, esto es, más presencia de potasio pero menos de sodio y de calcio. La perilinfa, por su parte, tiene una composición semejante a la del líquido cefalorraquídeo, menos potasio pero mucho más sodio y calcio. Apreciamos los 3 canales semicirculares y el caracol. Vamos a hacer más detalle de estos 2 sentidos. Comencemos con el sentido del equilibrio, del cual se encarga el aparato vestibular. Ahora bien, tenemos 2 tipos de equilibrio: el equilibrio estático y el dinámico. El equilibrio estático nos permite mantener la posición corporal, sobre todo de la cabeza, en relación con la fuerza de gravedad. Sus receptores son las estructuras denominadas utrículo y sáculo, cuyas paredes presentan una región llamada mácula, y entre sus funciones se encuentran aportar información sensitiva sobre la posición de la cabeza en el espacio y ayudar a mantener la postura y el equilibrio estático. La mácula está formada por 2 clases de células: las células ciliadas, que son los receptores sensitivos, y las células de sostén. Los cilios de estas células sobresalen en una membrana otolítica, una sustancia gelatinosa con una capa de cristales de carbonato de calcio denominados otolitos. En esta imagen apreciamos la estructura de la mácula. Vemos en color crema las células de sostén y en color azul las células ciliadas, y apreciamos que son justamente los cilios los que están en contacto con la membrana otolítica, donde a su vez reposan los otolitos. Cuando los otolitos entran en contacto con los cilios, esta información viaja hasta los ramos vestibulares del nervio vestíbulo coclear. El otro tipo de equilibrio es el dinámico, el que nos permite mantener la posición corporal en respuesta a los movimientos. Sus receptores son los canales semicirculares, que forman ángulos rectos entre sí en los 3 planos del espacio. De esta manera detectan cambios de rotación, aceleración y desaceleración y movimiento angular. Podemos apreciar que los 3 canales semicirculares terminan en una estructura llamada ampolla. Las ampollas son las que contienen las células pilosas, con sus pelos o cilios proyectándose hacia una masa gelatinosa denominada cúpula. Hacemos un detalle acá y observamos entonces células de sostén y células ciliadas, y apreciamos que los cilios están en contacto con la masa gelatinosa denominada cúpula. Cuando los cilios se flexionan, se generan señales eléctricas que serán enviadas a las neuronas sensitivas del ramo vestibular del par 8. Cuando giramos la cabeza, la endolinfa hace presión contra la cúpula doblando los cilios. Entre más rápido giremos la cabeza, mayor será la presión y la frecuencia de los potenciales de acción que envíen al cerebro. Si la giramos lentamente, la presión en la cúpula se reduce. Pero si la giramos con rapidez y luego la detenemos súbitamente, la endolinfa continuará moviéndose aún después de que se haya detenido la cabeza, y como resultado podemos sentir un ligero mareo. Y en esta otra imagen ofrecemos un detalle tanto de la cóclea como del órgano de Corti. Apreciamos entonces en un corte la rampa vestibular, la rampa timpánica y la rampa coclear, y en ella es donde se encuentra el órgano de Corti. Hacemos un zoom y apreciamos nuevamente células de sostén, en este caso señaladas en color morado, y las células ciliadas en color azul. Sus cilios están en contacto con una membrana denominada tectorial, que al moverse enviará esta información a los cilios y estos a su vez a las fibras del nervio coclear. La fisiología de la audición implica un proceso mecánico que dará lugar a un proceso eléctrico nervioso. Comienza cuando el pabellón dirige las ondas sonoras al conducto auditivo externo. Las ondas impactan sobre la membrana timpánica, produciendo una vibración que dependerá de la intensidad y la frecuencia de dichas ondas.
El área central del tímpano se conecta con el martillo, que también comienza a vibrar. Y luego esta vibración se transmite hacia el yunque y de allí hacia el estribo. Cuando el estribo se mueve hacia adelante y atrás, empuja la ventana oval. Y este movimiento produce ondas de presión en la perilinfa de la rampa vestibular de la cóclea. Dichas ondas se comunican desde la rampa vestibular hasta la rampa timpánica y luego hacia la membrana que cubre la ventana redonda que comunica con el oído medio. Cuando las ondas de presión deforman las paredes de ambas rampas, también presionan sobre la membrana vestibular, lo que genera ondas de presión en la endolinfa presente en el conducto coclear. Las ondas de presión en la endolinfa producen vibraciones en la membrana basilar, lo que desplaza las células ciliadas del órgano de Corti contra la membrana tectorial. La flexión de los cilios estimula a estas células a liberar neurotransmisores para la sinapsis con neuronas sensitivas que forman parte del par 8, el par vestíbulo coclear.